Hola chicos, buen día. Para seguir reforzando los conocimientos vistos previamente, vamos a recordar que nosotros constantemente nos hacíamos evaluaciones de lectura para conocer nuestra velocidad lectora. Esto debe ser constante, hacerlo constantemente en nuestras vidas para saber cómo hemos mejorado en nuestras velocidades de lectura. Vamos a ver en la siguiente tabla donde nos muestra estas velocidades por objetivo. Vemos los siguientes niveles que están subdivididos. Vemos el pilar que dice nivel y podemos observar que aparte está subdividido en dos, que es la lectura convencional, que son 5 niveles, y es en la que la mayoría de nosotros nos encontramos, y la lectura rápida, que es para lectores mucho más avanzados, hasta llegar algunos a la llamada fotolectura. La fotolectura ya es un nivel muy avanzado en donde otras personas con experiencia en lectura muchísimo más avanzada pueden llegar a leer libros muy extensos de hasta más de 300 páginas, inclusive en 45 minutos. Pero bueno, eso solamente se obtiene cuando ya tienes una constante lectura y estás haciéndolo un hábito en tu vida. Ahí vemos en la tabla la columna de velocidad, según las palabras por minuto que hemos leído. Y en la tercera columna, un estimado de tiempo en el que leeríamos un libro de 300 páginas aproximadamente. Ok, ¿cómo entonces medir mi velocidad de lectura? Primero elige un libro que tengas ahí en casa. Selecciona una página que no tenga ni títulos, secciones o diálogos, que sea puro texto. Como podemos ver en la imagen, ahí se muestra una página con puro texto. Después, cuenta las palabras que hay en una línea, incluso la palabra la i, la el, etc. Todas estas palabras también van a contar. Cuando ya hayas contado las palabras en la primera línea, con un lápiz escribe el número a un ladito de la línea. Haz lo mismo con las siguientes 4 líneas. Después, suma el total de las palabras y divide entre 5. En esta diapositiva podemos ver el número de palabras que hay en esta página. Como podemos ver, a un ladito de cada línea se le colocó el número de palabras por línea. Después, se sumó el número de palabras por cada línea, que dio 55. Ese número lo dividimos entre 5, que son el número de líneas que sumamos, y nos da 11. Y el promedio de palabras por línea, en este caso, en este libro, son 11. Ya que tienes el promedio de palabras por fila de tu libro, puedes empezar tu evaluación. Pon el cronómetro en 1 minuto. Comienza a leer a la velocidad en la que normalmente lo haces. No forces tu velocidad, por favor. Cuando ya hayas realizado 1 minuto de lectura, marca la línea en la que te quedaste. Cuenta las líneas completas que leíste. Si estabas, por ejemplo, empezando a leer la siguiente línea y empezaste en 2 palabras, esa no la vas a contar, solo las completas. Y después multiplica la cantidad de líneas leídas completas por el promedio de palabra por línea que sacaste hace un momento. Y esa va a ser tu cantidad de palabras por minuto. Ok, aquí podemos ver un ejemplo. Ya se hizo el conteo de las palabras por línea. Aquí ya nos queda 55 palabras en total por estas 5 líneas. Lo dividimos entre 5 y nos da 11. El promedio es 11 palabras por línea. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a hacer nuestra lectura. Imaginemos que ya hicimos la lectura durante 1 minuto y nos quedamos aquí. Aquí es donde yo paré. Cuando paro mi cronómetro, me quedé aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sumar las líneas completas que leí. En este caso serían 15 líneas. Esta, como me quedé en esta palabra, no la voy a contar. Entonces me voy a quedar con las 15. Si el caso fuera que me quedé, por ejemplo, hasta aquí, muy cerca de terminar, lo que podría hacer es sumar, por ejemplo, estas siguientes palabras. Pero lo vamos a hacer al final. Ahorita, por ejemplo, nada más vamos a checar las líneas y contar las líneas que hayamos hecho completas. En este caso, 15. Después
lo vamos a multiplicar por las palabras de promedio que tiene cada línea, que son 11. Y si multiplicamos 15 por 11, nos da 165. En mi caso, por ejemplo, serían 165 palabras por minuto que yo pude leer. Si, por ejemplo, como comentábamos, yo me había quedado, por ejemplo, hasta la palabra nuestro, ¿no? Que ya estaba yo muy cerca de terminar la línea, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a 165 le sumo 5, me da 170. Entonces, por ejemplo, ya promedio 170 palabras por minuto. Ya cuando tenemos nuestras palabras por minuto, podemos ver esta tabla y podemos saber en qué nivel estamos. En mi caso, por ejemplo, que yo hice 170 palabras por minuto, estoy en el nivel 2. Por lo tanto, si yo quisiera leer un libro de 300 páginas, por ejemplo, me tardaría aproximadamente 11 horas en leerlo. Ya ustedes hagan los cálculos según las palabras por minuto que ustedes realizaron y vean en qué nivel están.